amor. De la famosa, todo. Y me encanta su maíz. Su leche de coco. Su maíz. Su leche de coco. Su maíz. Su leche de coco. Su Leche maíz. de coco. Maíz con coco. ¡Claro! ¡Llegué! Maíz con coco, la famosa. ¡Ah, pero esto es nuevo! Sí, con su tierno maíz dulce y su auténtica leche de coco, hace de tus platos una fiesta de colores, olores y sabores. Maíz con coco. De la famosa, claro. La famosa, lo más natural. Las mejores habichuelas rojas, blancas y negras. Los más frescos gandules, naturales y con coco. El cachú más apetitoso, el maíz dulce más crujiente, la pasta de tomate con más sabor y color, la más cremosa leche de coco, las salchichas más suaves y ricas y muchos productos más los encontrarás en Jajá. Siempre presente en los más exquisitos platos de nuestra tradicional cocina dominicana. En desayunos, comidas, meriendas y cenas. Jajá, la mejor marca, los mejores productos. Jajá, para todas tus comidas. Porque lo primero es lo primero. Delante de una experta abuela, siempre hay un exquisito nutritivo plato y detrás una delicada y dulce madre que los deleita con deliciosas pastas, pescados y guisos tan ricos porque siempre lleva delante la pasta de tomate la famosa, que da sabor y color insuperable. Porque lo primero es lo primero, de la famosa, claro, y la famosa, lo más natural. Al iniciar el pasado y presente, un sábado más frente al país y la sociedad dominicana, en este cenáculo histórico donde analizamos de manera objetiva y desapasionada los momentos estelares de la historia dominicana, teniendo como mística, como filosofía, como leitmotiv fundamental, acercarnos y esclarecer la verdad histórica. En mis intervenciones públicas ante el país siempre he señalado que a partir de ese acto de contrición que yo he definido muchas veces, que fue la noche del 30 de mayo del año de 1961, se creó una refriega espiritual entre diversos estamentos de la sociedad a partir de la desaparición física de Trujillo. Se ha hecho un análisis histórico partiendo de múltiples perspectivas, ópticas de pensamiento. Y realmente, si analizamos el inventario de la bibliografía histórica en la República Dominicana de los últimos 60 años, nos daremos cuenta el peso indiscutible que tiene en la historia dominicana Rafael Leonidas Trujillo Molina. Esta noche, y ya mirando en retrospectiva varias décadas de la desaparición física de Trujillo, y mirando la poca prueba testimonial que hay en la literatura nacional sobre lo que fue la 40 y una serie de cosas, porque yo en televisión siempre he mantenido una postura histórica frente al trujillato, pero también tengo que analizar también la parte de la sombra de ese régimen que tuvo una incidencia en nuestra accidentada vida histórica. Y obviamente, como me señaló en esta semana en una conversación que sostuve con una distinguida dama, como es la señora Tania Báez Perelló de Castillo, la esposa de mi querido amigo Práxeres Castillo Pérez, y que de acuerdo a mi criterio eres
es uno de los abogados más exitosos que ha habido en la apertura y la democracia. Y me señalaba la señora Tania con los credenciales de ser ante el país una hija de uno de los héroes del 30 de mayo que tuvo un papel preeminente como fue don Miguel Ángel Baería, que como yo muchas veces en televisión asomo posiciones tan en defensa del Trujillato, siendo hijo de una figura como Francisco Carvajal Martínez, que jugó un papel cimero en las luchas contra Rafael Leonidas Trujillo Molina. Y quizás abriendo esa parte de la historia, la parte del testimonio, esta noche vamos a conversar, porque en este cenáculo histórico nosotros, precisamente con el digno invitado de esta noche, que es Ramón Andrés Blanco Fernández. Ramón Andrés Blanco Fernández, poca gente en República Dominicana, porque como yo he señalado ya en televisión, el conocimiento de la historia contemporánea nacional, por una consecuencia directa de la crisis de la instrucción pública en la sociedad dominicana, ha pasado a ser un asunto de minorías selectas, como el coleccionismo de obra de arte. Y mucha gente no sabe que al igual que Sergio Federico Germán Medrano, tanto don Federico Sergio Germán Medrano como Ramón Andrés Blanco Fernández, que es el digno invitado de esta noche, pasado y presente, tienen el mérito, los crisoles ante el país, de figurar en dos obras fundamentales que analicen y hacen un inventario de los verdaderos luchadores antitrujillistas en la postrimería de la dictadura, como son las obras de crímenes y delitos contra la seguridad interior y exterior del Estado, de Luis Enrique Castillo y el complot develado de Rafael Eduardo Valera Benítez. Y al hacer mención ante el país de dos dominicanos de sección, como Luis Enrique Castillo y Rafael Eduardo Valera Benítez, por esas dos obras fundamentales que ellos escribieron del inventario de los verdaderos luchadores antitrujillistas en el crepúsculo de la tiranía, tengo que señalar que Luis Enrique Castillo es un fino escritor, un fino abogado que escribió una de las obras fundamentales, como la guía de la prueba en materia civil y comercial, que era antes de la entrada en vigencia y promulgación de la ley 834 y 845 del 15 de julio del año de 1978, el libro de consulta obligado de muchos estudiosos del derecho dominicano, y como me señaló mi colega y distinguido amigo Reinaldo Ramos Morel recientemente en un compartir navideño con otros colegas, todavía él consulta la obra de Luis Enrique Castillo. Y de hablar de Rafael Eduardo Valera Benítez, tengo que evocar a uno de los mejores sonetistas que ha producido el cultivo de género de la poesía en la literatura nacional. Y ese Rafael Eduardo Valera Benítez, que ostentó el cargo de fiscal con jurisdicción nacional a la desaparición física de Trujillo, y que en compañía de mi extinto padre Francisco Carvajal Martínez jugó un papel cimero, como señaló Rafael Luciano Pichardo en una ocasión, en una tertulia en la Suprema Corte de Justicia, que tanto Valera Benítez como mi extinto padre Francisco Carvajal Martínez fueron las figuras estelares en el proceso que se siguió en la apertura y la democracia a los ejecutores materiales de las hermanas Mirabal. Pero esta noche, Francisco Carvajal Hijo ha convocado a Ramón Andrés Blanco Fernández, siendo acreedor ante el país de los crisoles que yo he señalado. Y yo en el programa pasado hablé de Fernando Sánchez Otero Tunti Sánchez, el bisnieto de Francisco del Rosario Sánchez, y que jugó un papel cimero en la fundación de la Fuerza Aérea Dominicana en la República Dominicana, y que cuando se iniciaba la administración
del licenciado Danilo Medina Sánchez, en un homenaje que se le iba a hacer en la base aérea de San Isidro, como, diríase, como el ideólogo y creador de la Fuerza Aérea Dominicana, junto al hijo del tirano Ramfis Rafael Trujillo Martínez. Mucha gente se opusieron y dijeron que Tunti, que esto, que lo confundieron, y dijeron que Tunti había participado en el asesinato de los héroes del 30 de mayo de la Hacienda María, lo cual era un dislate y, de acuerdo a mis investigaciones, no correspondía a la verdad, porque Tunti no participó en el asesinato de la Hacienda María. Se está confundiendo con Pirulo Sánchez Rubirosa, Gilberto Sánchez Rubirosa, mejor conocido como Pirulo. Entonces, Ramón Andrés Blanco Fernández, siendo uno de los primeros dominicanos que ingresó a la 40, me señaló que Tunti se encontraba en la 40, y entonces, esclareciendo la verdad histórica, vamos a hablar esta noche con Blanco Fernández sobre su testimonio, de su paso por la 40, y sobre todo también vamos a dar por concluido el tema de los autores intelectuales del crimen de las hermanas Mirabal, que nosotros habíamos conversado en un programa anterior, luego de la primera pausa de Pasado y Presente, esta noche frente al país y la sociedad dominicana. Mi amor, de la famosa, todo. Y me encanta su maíz. Su leche de coco. Su maíz. Su leche de coco. Su maíz. Su leche de coco. Su Leche de coco. Maíz con coco. ¡Claro! ¡Llegué! Maíz con coco, la famosa. Ah, pero este es nuevo. Sí, con su tierno maíz dulce y su auténtica leche de coco, hace de tus platos una fiesta de colores, olores y sabores. Maíz con coco. De la famosa, claro. La famosa, lo más natural. ¡Mamá! ¡A desayunar! ¡Y queremos salchichas, ajá! ¡Yo en revoltillo! ¡Yo como viene! ¡Qué rica! ¡Llegamos! ¡Vamos a merendar! Y queremos salchichas, ajá. Yo en hot dog. Yo prefiero más picar. ¡Exquisitas! Hora de comer ya. ¡Ey! ¡Queremos salchichas, ajá! Yo en un locrio. Yo con salsa y mucho pan. Deliciosa. Y tenemos que cenar. Y queremos salchichas, ajá. Yo guisadas y con frío. Yo con papas y a la brasa. Nutritivas. Y mañana Dios dirá que queremos salchichas, ajá. Llenas de cóctel, de pollo, de pavo y picantes. Ajá, para todas tus comidas. Pero es lo primero. Delante de un feliz esposo siempre hay una exquisita y variada comida. Y detrás, una orgullosa y sonriente esposa que cocina los más apetitosos moros y guisos. Porque siempre tiene delante las habichuelas La Famosa, frescas, nutritivas y en toda su variedad. Rojas, blancas, negras, pintas y verdes. Porque lo primero es lo primero. De la famosa. ¡Claro! La Famosa, lo más natural. Como había señalado en el programa de Pasado y Presente, se encuentra con nosotros don Andrés Blanco Fernández. Buenas noches, don Blanco. Buenas noches. Don Blanco, siendo pragmático, siendo objetivo en el análisis histórico, yo planteé el sábado pasado en este cenáculo histórico que es Pasado y Presente,
hablé de Fernando Sánchez Otero, una figura que sin lugar a duda jugó un papel de preeminencia en la consolidación de la Fuerza Aérea Dominicana. Y había señalado que erróneamente se le había atribuido a él su participación en los asesinatos de la Hacienda María, que fueron los héroes del 30 de mayo, que fueron asesinados por el hijo de Rafael Leónidas Trujillo Molina antes de abandonar el país. Me gustaría en esta noche enfocarnos en dos aspectos fundamentales para, como dicen nosotros los abogados, para ir concluyendo un expediente. Primero el tema de Tunti, su testimonio en la 40, y después que terminemos con aquel tema que dejamos sobre el tintero, sobre los autores intelectuales del crimen de las hermanas Mirabal. Sí, pero es bueno que yo haga un recuento histórico. Exacto. Sí, tómese su tiempo, no hay problema. Tiene todo el tiempo necesario. De ese movimiento. Ese movimiento existía con el nombre de la Trinitaria, imitando a Juan Pablo Duarte. ¿Usted se refiere al movimiento 14 de junio? Ok. Entonces hubo un acuerdo con gente del Cibao y hubo una reunión en Valverde Mao el 10 de enero del 60, en donde todos los organismos mandaban delegados. La delegación de nosotros, Tabalú Gómez, habían 2 o 3, y en esa reunión se eligió la directiva encabezada por Manolo Tavares. Pregunté cuando regresaron que quién era ese, que me dijeron que era un abogado preparado, que tenía una esposa muy preparada y muy inteligente y que iba a jugar un buen papel. Resulta que ya el movimiento estaba delatado porque el día 11 cayó el primero preso. O sea, al día siguiente de la constitución del movimiento 14 de junio, comenzaron en la finca de don Charles Bogar. Comenzaron a apresar gente y fueron tomando, deteniendo gente en toda la zona de Montecristi, Santiago, Moca, Puerto Plata, San Francisco, Salcedo, todos esos sitios. Y aquí no habían llegado todavía las. Acordamos en la reunión que hubo, estaba Fefe Valera, estaba Pipe Faza, Luis Gómez, y alguien dijo que a mí no se me podía mencionar porque yo he sido militar. Pero resultó que el día 19 nos reunimos en la casa de Mario Rivitines y un grupo, Polo Rodríguez, Nabú Enrique, Mamellón, un grupo que había ahí. Dimos la vuelta por la embajada brasileña, porque había un amigo de Polo que era secretario, apellido da Silva, y acordamos que nos íbamos a asilar de que agarraran el primero aquí. No sabíamos que ese mismo día estaban agarrando gente preso aquí en la capital. A las 10:30 más o menos. Eso fue el 19 de enero de 1960. 60. Más o menos, yo regresé de la universidad, me fueron a buscar. Me llevaron a la 40, me dieron golpes, me insultaron, me dijeron que yo no iba a salir vivo. ¿Y quiénes lo torturaron a usted en la 40? Bueno, ¿quiénes estaban ahí en la 40? Dígale al país, a las nuevas generaciones de dominicanos. Sí, ¿Y dónde estaba la 40? El primero que yo no me recuerdo el nombre de él, no lo conocía, pero ese me dio unos bofetones y después me llevó a Carlito Torres, y Carlito Torres me entró con una futa, con un chucho, y luego me sentaron en la silla eléctrica. Y cuando me estaban dando corriente, yo levantaba los pies, me daban por aquí para que bajara los pies. En ese interreno llegó Tunti Sánchez, acompañado de León Esteve, el esposo de Angelita de ese entonces,
A la 40. A la 40. Fernando Sánchez Otero. Exacto. Mejor conocido como Tunti Sánchez. Y cuando me vio sentado en la silla, dijo Blanco Fernández. Ay, caramba. Llamó a León Esteves. A León Esteves y le dijo, este era el que iba a entrenar a esta gente. Me dio clase a mí. Yo le di de algunas cosas de ametralladora, porque yo era ayudante instructor. Allá en la Fuerza Aérea. No, en el ejército. En el ejército. Cuando él era cadete. Y entonces vinieron, yo le dije que me habían hablado al comienzo, cuando entré, que de formar un partido. Pepe Valera me había hablado de formar un partido. Y por el contrario, yo pensé que me iban a maltratar, pero Tunti me mandó a quitar de la silla. Entonces comenzaron los interrogatorios. O sea que Tunti en ningún momento lo torturó ni dio instrucciones de torturar a usted. No me torturó. Ok. No me torturó. Al contrario, mandó a que usted lo bajaran de la silla. Me quitaron de la silla eléctrica. Ok. Para que me interrogaran. Ok. Porque yo había dicho que era un partido. Ok. Entonces ahí viene Johnny Abbey y me dice que ¿por qué no lo formamos con Trujillo? Y yo le dije que Trujillo estaba rodeado de muchos viejos malos, donde estaba Cucho, y mencioné varios nombres de lo que me vino a la mente. Y él dijo, oye, ¿cómo piensa la juventud? De ahí para adelante me mandan a hacer las declaraciones. Yo dije que me hablaron para formar un partido, que yo estaba de acuerdo, que Trujillo había dicho que se formaran partidos. Y la foto. Todas esas cosas quizás fueron las que me protegieron, porque yo no tuve una forma agresiva contra el régimen, sino hablé de que queríamos un partido, queríamos democracia, queríamos cambio, y todas esas cosas quizás nos ayudaron. A partir de ahí hicimos las declaraciones. Mira, uno de los que torturaron mucho, Escoto Santana, Julio Escoto Santana. Escoto Santana, Luis Gómez Pérez. Era minero ahí también. Toda esa gente. Pipe Faxa. Callello Grisanti. Pero el que más torturaron... Minerva Mirabal. Ahí vi a Escoto cuando yo llegué, que le tenían la espalda desbaratada, dándole golpes. Era la 40 ahí. Y eso era un infierno. Yo quiero decirle que ahí le soltaban perros a la gente, nos quitaban la ropa, estábamos desnudos en pelota, y cuando lanzaban los perros para que mordieran a los presos por los digitales, por los genitales, y cosas terribles. Wow. Cosas terribles se veían ahí. ¿Y quiénes estaban dirigiendo eso? ¿Candito? Candito Torres, Minervino, habían varios. Dante Minervino. Dante Minervino, habían varios. González, un apellido González. Pero Tunti nunca participó personalmente. No, Tunti estuvo allá. El día de los interrogatorios. No. El día que usted estaba en la silla eléctrica. Él se fue después de eso. Y no, usted no lo volvió a ver más en la 40. No. Bueno, pero porque es bueno hacer esa aclaración histórica, porque aquí en República Dominicana, mucha gente, como me dijo Clides en televisión, aquí, Fernando Sánchez Otero era bisnieto de Francisco del Rosario Sánchez. O sea que hay mucha gente que le falta el respeto a otras figuras. Yo quiero decirle algo del padre de Tunti Sánchez. Ok. Que sepa yo, uno se enteraba dentro del ejército cuáles eran los asesinos. Y ese señor no lo utilizaban nunca para eso. Era un tipo muy correcto, siempre estuvo en el centro de enseñanza, fue jefe de Estado Mayor, desempeñó muchas funciones, pero que lo mencionaran como asesino, nunca lo mencionaron. Eso es bueno que se quede esclarecido, porque a Ludovino Fernández mataba a ladrones. Todo el que caía preso él le decía, la próxima vez, y así se cumplía. Y se cumplía. Participó en la muerte de Siderio. Dicen que él fue que le cortó la cabeza, porque él era amigo de Horacio Vázquez.
Y cuando tumban a Horacio, él fue el único oficial que fue a acompañarlo al barco. Y cuando regresó se puso en la zona de Trujillo. Bueno, pero acuérdese que Víctor Medina Benítez lo explica, ahí está el libro, por ahí está el de Medina. Bueno, aquí te estoy viendo el libro suyo, el complot de Velado, Valera Benítez y varios, pero le voy a decir una cosa, o sea, uno, don Blanco, se lee a Medina Benítez, que es el referente obligado. Sí, sí. Para entender a Trujillo es el referente obligado. Sí. Parece mentira, don Blanco, y eso lo conversaba yo con el hijo mío, con Daniel, que estaba analizando en un tema de las dictaduras latinoamericanas en la Universidad de Penn State, en Pensilvania, donde está estudiando ingeniería civil, pero ha creado muchos vínculos afectivos con el departamento de historia. Y es increíble, don Blanco, que de los libros más apasionados de historia dominicana, los dos libros que más despiertan interés en la gente, y prueba de eso es que uno de ellos, cuando aparece en Amazon, cuesta casi hasta $500 americanos. Ningún libro en República Dominicana se había llegado a esa cotización en una librería internacional. Y yo me refiero al libro de Hampton Winston Delgado, Trujillo, temido, querido y amado por otros. Es el concepto, es la idea que él plasma en ese libro. Uno de los libros más apasionados que se ha escrito, que no es un escritor, y es el bestseller, está por encima incluso del libro de Euclides, de Trujillo, un monarca sin corona. Sí. ¿Entiendes? Hampton Winston Delgado tuvo esa vida efímera, ese estrellato, como dijo Pedritín una noche ante el país en una tertulia en el Mesón de Bari. Dijo, Hans se ha convertido de la noche a la mañana en una estrella en todos los cenáculos literarios del país. Es la figura fundamental, es el libro más interesante. Y es una cosa increíble cómo los americanos, ahora mismo yo tuve que recoger como 3 o 4 libros con Daniel Atacho y buscarlo y coger libros prestados para mandarlo para allá, para Estados Unidos. A ese, porque ese libro los americanos les fascina porque es el libro que da una visión personal de Trujillo. Pero también es el libro de más éxito editorial que se hay en la apertura y la democracia en República Dominicana. Y quizás, si yo valido este concepto con José Israel Cuello Hernández, podríamos llegar a decir que Hans Paul Winston Delgado ha escrito el libro de más éxito editorial en la historia dominicana. Pero también tenemos a Víctor Medina Benítez, don Blanco. Sí. Porque es que le da esa cosa que usted dijo, que Ludovino se apió y despidió a Horacio Vázquez cuando se iba para Baltimore a hacerse la operación. Y fue y se puso a la orden del jefe. Eso Medina Benítez lo explica con mucha claridad. Y explica la sagacidad política de Trujillo, porque la gente está muy equivocada o no. Aquí en República Dominicana nosotros venimos aquí a televisión a analizar y por eso me siento en la confianza plena de conversar con usted, porque usted en el inventario de los grandes luchadores antitrujillistas, usted tiene un papel de primacía, un papel cimero. Y entonces la gente, no, que el sátrapa, aquí se estudia, se utiliza, se emplea muchos epítetos denigrantes para analizar la historia dominicana. Entonces nos alejamos de los métodos contemporáneos de interpretación de la historia. Usted analiza Trujillo, y como dice Medina Benítez, como los americanos se oponían formalmente, porque hay un grupo que dice, no, porque Trujillo es producto de la intervención americana del 16. Y aquí quizás el único historiador que ha enfrentado esa tesis con valentía, con arrojo y con documentación es Manolito García Arévalo y Euclides Gutiérrez Félix, que es lo que hacen pura y simplemente repetir la tesis consagrada en Víctor Medina Benítez, responsable del fracaso de la Tercera República. Y como los americanos citan a Trujillo a la delegación norteamericana y dicen, usted no puede ascender a la detentación del poder político. Nosotros nos oponemos formalmente, los americanos. Y Trujillo dice, bueno, yo que me voy a crear la revolución de febrero. Y entró con Estrella Ureña. Y se coló por ahí, pero hay que ver la sagacidad política de Trujillo. O sea, estoy haciendo esa acotación histórica para engrandecerlo a ustedes como luchadores antitrujillistas. Déjeme decirle algo. La actitud de Trujillo frente a Horacio, que era su padre, claro, político, su protector,
se debió a que Alfonseca y Martínez Reina trataron de matarlo. Claro. Cuando Horacio estuvo enfermo, acordaron cancelarlo. Y después matarlo. Y no, cancelarlo. Y Martínez Reina le dijo no, si lo cancela, cuando Horacio Vega lo nombra de nuevo. Tenemos que matarlo. Vamos a matarlo. Claro. Y lo mandaron a buscar de noche. Y cuando lo mandaron a buscar, Trujillo era un tigre, se acostó en una cama a temblar y llamó al tipo que fue a decírselo. Dígale al presidente que yo voy mañana porque tengo una fiebre en 40 y no puedo. Caramba. El hombre fue y le dijo eso. Al otro día, Trujillo se enteró, apareció alguien que le dijo lo que había pasado. Y entonces fue donde el presidente con 2 oficiales, con ametralladora Thompson, a sus órdenes. A partir de ahí, cuando llegó Horacio, dijo que no iba a ser presidente, no iba a reelegirse, que quien iba era Alfonseca, que contaba con De Pradel, con 2 o 3 de esa gente y con Trujillo, para que lo apoyaran. Trujillo dio 2 pasos atrás y le dijo, no, conmigo no cuente, que yo me pienso retirar a atender mi finca. Le estaba diciendo que no estaba de acuerdo con Alfonseca. Claro. Y eso ahí fue que comenzó. Y cuando comenzó, primero la modificación de la Constitución por 1 año y después la prolongación. Para la reelección. Exacto, la prolongación y después la reelección. Me parecía mucho Danilo con la cosa que estaba por eso. Cuando sucede eso y él se entera, Trujillo, de la conspiración que había, utilizó a un ex militar y lo infiltró, a Ernesto Pérez, que lo habían cancelado por un problema de falda, y le informaba todo lo que estaba pasando. Preguntaba, ¿entró Desiderio ya? ¿Ya Desiderio lo va a apoyar? Y dieron el movimiento, lo lanzaron, tomaron la fortaleza de San Luis. Trujillo mandó a que no hubiera derramamiento de sangre. No, nada. Y cuando Horacio fue a preguntarle, yo soy tu presidente o tu preso, Sí, exactamente, a veces le dice, no, usted es presidente. Presidente, si no se usted manda, es presidente, si no se manda rápido. Pero usted no quiere derramamiento de sangre. Eso lo dice Medina Menetti bien claro. El único historiador, o sea, el único, muy bueno, tremenda obra. Él trata ahí por qué Trujillo y ese grupo de Alfonseca no se llevaban bien. Sí. Por eso mismo, porque que José Dolores Alfonseca era opuesto a Rafael Leonidas Trujillo Molina. Sí. No le gustaba la carrera ascendente militar que había tenido Trujillo. Y sobre todo que en la intimidad afectiva de Horacio Vázquez, Trujillo tenía un papel preeminente. O sea, Trujillo se metió sagazmente. Fue un genio político y se metió atrás con Horacio Vázquez. Hasta que conquistó casi prácticamente, podríamos descifrar un amor paternal de Horacio Vázquez hacia Trujillo. Se sentaba en la cama. Se sentaba en la cama con Trina Moya de Vázquez. Trina, él le mandó una guayaba y Trina le dijo, ¡ay, qué guayaba más sabrosa! ¿Y dónde la encontraron? Sí. En la noche sacaron la mata con tierra y amaneció sembrada en la casa. No, Trujillo no era. Víctor Medina lo define así, era una saga. Además, déjeme decirle, ese tipo de tiranía aparece porque la sociedad dominicana no la han preparado, no conoce la historia de este país, no sabe lo que ha sucedido desde la independencia, porque comenzó mal con la independencia. El que llegó a la presidencia no era el que tenía la capacidad, ni era el que se ganó nada para ser presidente, sino un oportunista que llegó porque alguien lo empujó. Claro. Y eso ha venido a través de los años. En la oportunidad histórica nosotros ha venido replicándose ese modelo.
Bueno, don Blanco, vamos a entrar ahora en la segunda pausa de pasado y presente para luego seguir conversando sobre estos temas históricos que revisten una singular importancia para las nuevas generaciones de dominicanos. En esta pequeña conversación que hemos hecho en la primera entrada de pasado y presente, quedó clarificado el punto de que Fernando Sánchez Otero Tunti no era, ni fue, ni torturó a nadie en la 40. Es bueno que usted lo diga eso ante el país, porque con los credenciales que usted tiene, eso tiene autoridad de cosa irrevocablemente juzgada frente a la historia contemporánea nacional. Tanto el libro de Luis Enrique Castillo, Crímenes y Delitos contra la Sociedad Interior y Exterior del Estado, y el complot desvelado del poeta Rafael Eduardo Valera Benítez, le dan esa autoridad a sus expresiones. Luego de esta, como reitero, de la segunda pausa de pasado y presente, vamos a analizar con Blanco Fernández un tema que quedó sobre el tintero en semanas anteriores, y es sobre los autores intelectuales del crimen de las hermanas Mirabal, sobre el cual se han tejido muchas conjeturas, sobre todo en la obra de Angelita Trujillo, en mucha prueba documental y testimonial, en el libro de José Daniel Ariza Cabral, y una serie de obras que vienen que analizan esa parte de la historia y le atribuyen la autoría intelectual del crimen de las hermanas Mirabal a otras personas distinto a Rafael Leonidas Trujillo Molina. Conversaremos este tema luego de la segunda pausa. Mi amor, de la famosa, todo. Y me encanta su maíz. Su leche de coco. Su maíz. Su leche de coco. Su maíz. Su leche de coco. Su Leche maíz. de coco. Maíz con coco. ¡Claro! ¡Llegué! Maíz con coco, la famosa. ¡Ah, pero este es nuevo! Sí, con su tierno maíz dulce y su auténtica leche de coco, hace de tus platos una fiesta de colores, olores y sabores. Maíz con coco. De la famosa, claro. La famosa, lo más natural. Las mejores habichuelas rojas, blancas y negras. Los más frescos gandules, naturales y con coco. El cachú más apetitoso, el maíz dulce más crujiente, la pasta de tomate con más sabor y color, la más cremosa leche de coco, las salchichas más suaves y ricas y muchos productos más los encontrarás en Jajá. Siempre presente en los más exquisitos platos de nuestra tradicional cocina dominicana. En desayunos, comidas, meriendas y cenas. Jajá, la mejor marca, los mejores productos. Jaja, para todas tus comidas. Porque lo primero es lo primero. Delante de un alegre y activo hijo, siempre hay una sabrosa hamburguesa o exquisitos hot dogs con papitas y tostones. Y detrás una amorosa y paciente madre que los combina siempre con el apetitoso ketchup La Famosa, por ser natural e insuperable en color y sabor. Porque lo primero es lo primero. De la famosa, claro. La Famosa, lo más natural. Don Blanco, ya prácticamente en el epílogo, en el crepúsculo de pasado y presente, quiero precisar ante el país su criterio, aunque usted lo expresó en ocasiones anteriores. Ha habido mucha idea en algunas obras sobre los autores intelectuales del asesinato de las hermanas Mirabal. Angelita, en su memoria,
le atribuye la autoría intelectual a don Luis Jamía Matió en su memoria. Luis Jamía Matió almorzaba todos los miércoles con don Andrés Freites, su compadre. Luis Jamía Matió era el padrino de Andrés Freites Vázquez, el hijo de don Andrés Freites. Don Andrés Freites era gerente de la ESO Stan Oil. Y a su vez tenía la bomba ahí en la Cigüeña, abajo en la Independencia, en el kilómetro 0, Ahí abajo tenía la bomba Luis Amiama y en los dos pisos arriba del edificio de la esquina era de donde estaba la ESO Stan Oil. Se dice que ellos conversaban todos los miércoles y almorzaban en Santo Domingo Country Club y jugaban golf. A su vez, Luis Amía Matió tiene el contacto con José René Román Fernández Pupo. Y Dibor, el cónsul americano del año de 1961, en mayo de 1961, los 10 meses anteriores, ya tenía un año y pico, Dibor, que conversaba en esos almuerzos de don Andrés Freites y Luis Amía Matió. Y en un momento determinado, que la tesis de Angelita y la de José Daniel Ariza Cabral, en un libro que va a salir, dicen que Luis Amiama, Dibor le dice que él se va a comprometer, los americanos se van a comprometer a luchar contra el derrocamiento de Trujillo, pero tiene que haber un hecho decisorio que impacte a la sociedad. Entonces ahí que se dice que Andrés Freites, Luis Amiama Matió y Dibor, entonces se comisiona a Luis Amiama para que hable con José René Román Fernández. Entonces la orden del asesinato de las hermanas Mirabal, según esas obras, es de José René Román Fernández para crearle problema a Trujillo ya. ¿De quién? De José René Román Fernández Pupo. Ya creándole problema a Trujillo en el crepúsculo de su régimen político. Y Angelita cita y dice que bueno, que cuando Trujillo se enteró del asesinato de las hermanas Mirabal, dijo, ya me jodí, todo eso era lo que faltaba. Pero tanto Euclides como usted han señalado ante el país que un crimen de esa naturaleza, un crimen de esa magnitud tenía que tener el aval político de Rafael Leonidas Trujillo Molina, independientemente de que hubiese ese tipo de conspiraciones. Hay ese libro, como les reitero, de Angelita Trujillo, un libro testimonial, escrito por un cubano y por don Fernando Infante, que precisamente al llegar a ese punto de don Luis Jamía Matió y la autoría intelectual de crímenes de manera tuvo diferencia con Angelita, mi amigo Fernando Infante, y lo terminó un cubano. Por eso que usted ve que hay cualquier crítico de literatura que lee el libro de la memoria de Angelita se da cuenta que hay dos tipos de lenguaje. Dos versiones diferentes. Exacto, dos lenguajes diferentes en la obra. Entonces, yo quiero oír su opinión, primero, como miembro del 14 de junio. Segundo, como compañero de las hermanas Mirabal, sobre todo de Minerva, que era la que tenía la conciencia crítica y política más depurada. Pero también quiero oír la opinión de Ramón Andrés Blanco Fernández, en su calidad de haber estado en la 40 con las hermanas Mirabal. ¿Cuál es la idea y el concepto que usted, o la credibilidad que usted le da a esta tesis de José Daniel Ariza Cabral y de Angelita Trujillo con respecto al crimen de las hermanas Mirabal y la autoría intelectual? Yo he sido de opinión, he hecho un análisis cuidadoso de la figura de Trujillo. Trujillo dirigía todo y podía con una persona que se le fuera la mano a un torturador y matar a alguien. Pero las hermanas Mirabal, yo le voy a decir con toda sinceridad, tanto en la 40 como en la Victoria, cuando nos llevaron, tenían una posición muy beligerante. Cantaron el himno nacional cuando supieron que nos habían llevado a la Victoria. Y mantuvieron esa posición siempre, de no doblegarse frente a los torturadores, frente a los servicios
que habían de Trujillo allí. A ella la pusieron en libertad y a nosotros nos llevaron al tribunal, nos condenaron a 30 años y 600,000 pesos de multa. Luego nos llevan a La Victoria de nuevo y nos llaman un día que vamos a apelar. Cuando llegamos al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, la Semana Mirabal Minerva estaba allí. Y inició, cuando comenzaron a desmontarnos de la guagua, a cantar el himno nacional. Y yo me paré, y el sargento que me llevaba me empujó y me dijo, camine, camine. Digo yo, el himno. Dice, usted sabe, era una protesta de las hermanas Mirabal. Coger sin la autorización de Trujillo, sacar un preso de La Victoria, llevarlo a Salcedo, de Salcedo a Puerto Plata, sin la autorización de él, no creo que fuera posible. No creo que nadie se atreviera a hacer eso en este país. Podía ser que hubiera un oficial que no cumpliera una orden determinada, pero ese caso yo tengo mi duda y creo que no tenían la capacidad, aunque Román Fernández participó en la conspiración para matar a Trujillo, no creo que fuera capaz de hacer eso. No creo que tenía el valor necesario para hacer eso. Entonces, a mí me parece que si hubiera sido sin la autorización de Trujillo que se produce ese asesinato, como nunca se había visto en la República Dominicana, usted puede estar seguro que lo hubiera aprovechado para cancelar a un grupo y ir a la cárcel a algunos de esa gente, y probablemente algunos lo hubieran enterrado. Así que yo no creo que eso fuera sin la autorización de Trujillo, sin que Trujillo dijera algo sobre esa actitud que tenían esas mujeres y esos traslados. Eso se ve que se planificó cuidadosamente para encontrar un sitio adecuado en donde asesinarlas, pensando que no se iban a enterar de la muerte de ella, sino que fue un accidente. Por eso sucedió en ese sitio, precisamente en donde ellos le esperaron. Esa tesis que usted plantea esta noche frente al país es la tesis esgrimida por Euclides en este mismo cenáculo histórico que es pasado y presente. Yo le decía, Euclides, tú como un veterano que ha vivido en plena lucidez procesos históricos importantes en la apertura y la democracia, y que tiene el mérito de haber escrito, así como yo hablo de Paul Ruiz Delgado, tengo que hacer una pequeña acotación al margen para reconocer que Trujillo, un monarca sin corona, es la biografía política más acabada de todas las obras del inventario de obras que se han hecho sobre Trujillo de Euclides Gutiérrez de Félix. Y Euclides mantenía la tesis que usted ha planteado esta noche frente al país, de que un crimen de la naturaleza y del tamaño y la repercusión que iba a tener dentro de la territorialidad de la República Dominicana, como el de las hermanas Mirabal, que ya representaban la resistencia del movimiento de mayor sustentación social que presentó la tiranía de Trujillo, como fue el 14 de junio, obviamente tenía que tener, por la magnitud, una anuencia por lo menos del tirano. Sí. Pero hay un hecho concreto, don Blanco, y del cual, a pesar de que en ese proceso que se siguió en la apertura y la democracia, a los ejecutores materiales de las hermanas Mirabal, y hoy oía a un señor en televisión muy destacado en la sociedad, un señor que es muy crítico, muy documentado, pero un acérrimo crítico, un contradictor de paradigma, como se atribuía en una época ese destacado literato dominicano como era Pedro Fernández Pedro Paez, como es don Fernando Civilio, que mencionaba
a Fefe Valera y a mi extinto padre Francisco Carvajal Martínez, a don Osvaldo Soto y a Barón Goico en ese juicio de los asesinos de las hermanas Mirabal. Así como yo, Francisco Carvajal, al llegar ya quizás ya a esta final de esta evaluación, yo me adhiero a la tesis planteada por usted y por Euclides Gutiérrez Félix, de que un crimen de esa naturaleza tenía que tener la anuencia de Trujillo. Ahora, obviamente, cuando hablo de los ejecutores materiales de las hermanas Mirabal y ese proceso que se siguió, a los asesinos, no se pudo establecer con claridad. En ese proceso donde emanó la orden. Originalmente, que podría validar la tesis contraria, la de José Daniel Ariza y la de Angelita, está de que Pupo Domán le transmiten la orden a Candito Torres y Candito Torres se la transmite a Víctor Alicino Peña Rivera, que era el encargado del CIN en el Cibao. Sí. Entonces ahí, o sea, ambas posiciones en ese proceso judicial, aunque Víctor Alicino Peña Rivera, en ese proceso judicial tan importante en la apertura de la democracia, porque hoy que se habla de tanto proceso por el desconocimiento de la historia dominicana, y vi una persona que dijo, bueno, que este es el juicio del siglo, que aquí a todos se semanaliza con una pasmosa superficialidad, y cuando uno analiza ver ese juicio que fue el juicio seguido de los asesinos de las hermanas Mirabal, donde estaba lo más granado del derecho dominicano en ese momento, donde estaba don Héctor Sánchez Morcelo en la parte civil constituida, Ramón Pina Acevedo y Martínez, Miguel Ángel Arcángel Vázquez Fernández, donde estaba mi extinto padre Francisco Carvajal Martínez y un abogado de mucha incidencia en la sociedad, sobre todo en el Cibao Central, como fue don Antonio Guzmán, el autor de un libro que yo se lo recomiendo a muchos abogados, que es Memoria de un abogado sin importancia, abogado de pueblo, que era don Antonio Guzmán, el padre de Fabio Guzmán Ariza. Ya don Blanco, lamentablemente, ya esta noche hemos llegado al final de este espacio de televisión y en su comparecencia televisiva esta noche ante el país hemos arribado a la conclusión histórica ineludible de que el asesinato de las hermanas Mirabal, obviamente, el tirano Rafael Leonidas Trujillo Molina tenía conocimiento de que se iba a realizar el mismo. A diferencia de otras tesis, como la de su propia hija en su memoria, que le atribuye la autoría intelectual a don Luis Amía Matió, y como el libro de José Daniel Ariza Cabral, que va a salir próximamente y que va a constituir para mi criterio un bestseller en la sociedad dominicana. Pero también hay algo que es importante que sepamos aquilatar en su justa dimensión, y es el hecho de que del 25 de noviembre de 1960 al 30 de mayo no hubo ninguna investigación seria que diera al traste con el esclarecimiento. Eso es otra tesis o otra circunstancia que valida la posición tanto suya como la de Euclides y a la que yo me adhiero esta noche ante el país. Bueno, amigos televidentes, lamentablemente ya hemos llegado al final de este espacio de televisión que es pasado y presente, una especie de cenáculo histórico donde cada sábado analizamos los momentos estelares, los momentos inolvidables de la historia contemporánea nacional, como fueron esa noche, en este enero, en ese despertar, en ese complot develado, donde la juventud dominicana más acrisolada se enfrentó a Rafael Leonidas Trujillo Molina, y eso llevó indefectiblemente con el traste de su tentación política en la sociedad dominicana. Lor a esos héroes, lor a esos grandes valores dominicanos, y hoy día que la sociedad dominicana debe de hacer una especie de introspección, de una especie de catarsis social para reconocer nuestros verdaderos valores, porque indudablemente lo que ha venido después ha reivindicado en parte a la era de Trujillo. Entonces nosotros tenemos que combatir fervorosamente esa idea, ese concepto, exaltando a los verdaderos valores dominicanos, como uno de ellos es como don Andrés Blanco Fernández, el digno invitado de esta noche pasado y presente, que es una especie de réplica, una especie
diríase de reducto de esa generación que se ciñó por los valores de la moral social de Eugenio María de Hosto. Buenas noches, amigos televidentes.